Muy bienvenidos, hermanos y hermanas. Es un placer de nuevo en el Señor estar con ustedes. Soy el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy reinicio el estudio de la Epístola de Santiago. Recuerden que yo di 2 estudios especiales la semana pasada y debido a eso suspendí este estudio de esta epístola. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4, sería la lección número 21. Y el tema que vamos a estar discutiendo es mundanalidades entre los creyentes, desde el verso 1 al 10 del capítulo 4. De manera pues que siempre les invito a ustedes, hermanos y hermanas, a compartir estos mensajes con la hermandad. Recuerden que usted puede sintonizar Mensaje para Salvación, mi programa Cultivando Vidas para Cristo, como también puede hacerlo a través del Alumbrador Cristiano y nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. De manera pues que vamos a dirigirnos al Señor en oración para que Él nos dirija en lo que vamos a presentar. Señor Dios Todopoderoso, te damos nuestro agradecimiento porque de nuevo nos permites que tu palabra sea presentada de tal manera que ella nos ayude. Esta epístola es de gran ayuda práctica para nuestra vida en el Señor. Pedimos que bendigas a cada oyente, que bendigas también a tu servidor de tal manera que el Espíritu Santo me asista y que siempre tú seas muy honrado y glorificado. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este capítulo 4, por supuesto, que también es interesante. Lo que puedo decir como introducción es lo siguiente. Este capítulo es la consecuencia de la última porción del capítulo 3. En efecto, la división del capítulo quizás entorpezca la otra confección obvia. Las mundanalidades es el resultado natural de la sabiduría terrenal. Cuando una persona es movida por los deseos de la carne, los límites a los cuales llegará son trágicos. No solo haciendo tales acciones le dañan, sino que también otras le están dañando como estas. Ninguna persona que está aislada para cometer sus pecados. O sea, es decir, ninguna persona puede decir yo no peco. Por muy bien que se porte, nadie está aislado de pecar. En este capítulo, Santiago señala las acciones pecaminosas de algunos cristianos en la diáspora y lo hace uno tras otro. Para los idealistas o escépticos, este capítulo lo señalan como fuera de lugar, pero evidentemente no es así. Santiago no reserva el desafío, el desorden y el pecado entre ellos. En una serie de preguntas desafiantes, él se centra en la condición de estos hermanos. La siguiente descripción de los cristianos de estos primeros siglos no fue agradable, pero permitámonos saber que ellos siempre tuvieron problemas entre la iglesia.
Otro ejemplo es la iglesia de Corinto. Y ellos continuaron existiendo llevados por la sabiduría terrenal y la lascivia de la carne. ¿Qué es lo que podemos decir? Que nuestra fe es probada por nuestra actitud hacia otro, especialmente las mundanalidades y los rechazantes desafíos de nuestra fe. Bueno, una vez he dado esta pequeña introducción, vamos a comenzar ya con el tema que he señalado de este capítulo 4, versículos 1 al 10, o sea, las mundanalidades que se dan entre los creyentes, o sea, entre los cristianos, pues. Y lo que vamos a ver de los versos 1 al 7, claro, no vamos a ver en esta clase los 7 versículos porque el tiempo no da, pero vamos a ver el origen de nuestras guerras y disensiones. Eso es lo que vamos a subdividir, origen de nuestras guerras y disensiones. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Guerra y pleito es lo opuesto a la paz sugerida en Santiago 3:18, donde dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y eso ya lo estudiamos. Bueno, la guerra bajo consideración no es literal, sino más bien figurativa de su condición espiritual. La guerra es el compromiso de un soldado de Cristo, pero no con sus semejantes en el sentido corporal. La guerra del cristiano es espiritual en el campo de batalla contra Satanás. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, versos 10 al 13, de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Durante sus permanencias en la carne, el Hijo de Dios es confrontado con muchas pruebas y luchas carnales. Porque mire lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los cristianos a quienes se dirige Santiago son un buen ejemplo de esta declaración hecha por el apóstol Pablo. En vez de que los cristianos peleen con maldad, uno puede hacer la voluntad de Dios, es decir, que ellos estaban peleando los unos contra los otros. Es decir, podemos expresar esto, hermanos, que el ejército de Dios no puede ser victorioso cuando cada uno se vuelve el uno contra el otro. El enemigo seguramente ganará ventaja en tales cosas. Por esta interrogante, Santiago literalmente está preguntando:
¿Cuál es el manantial de estas acciones? ¿Cuál es su origen? O sea, ¿cuál es la fuente, pues? Obviamente no vienen de Dios. Ellas son la acción a causa de los propios deseos internos de la carne. Y usted recuerda que en el capítulo 1 estudiamos muy bien acerca de las concupiscencias de la carne. Entonces, por usar la palabra guerras y pleitos, Santiago se está refiriendo a disensiones, se refiere a controversias y se refiere a batallas. La palabra guerras se refiere a una condición global de conflictos, mientras que pleitos se refiere a conflictos específicos dentro de una guerra. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, varios conflictos o batallas fueron peleados. Una batalla podría estar finalizando y otra batalla podría estar comenzando. Algunas veces muchas batallas fueron violentas al mismo tiempo. Podemos decir pues que esta es la situación que estaba entre la diáspora, o sea, todos aquellos cristianos que se habían diseminado por todas esas ciudades de la época. Pero el versículo sigue diciendo lo siguiente: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Después de hacerles la primera pregunta retórica, Santiago ahora les hace otra. La primera pregunta fue relativa a la fuente. La segunda da la causa obvia. El deseo de la carne es el responsable por los conflictos entre los cristianos. El apóstol Pablo expresó esta idea cuando él escribió en Romanos 7:23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto lo podemos comparar con 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. También el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice en 1 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De este modo, Santiago está usando una descripción figurativa, o sea, una metáfora, por decirlo así, una descripción figurativa de la sensualidad de la carne, las cuales acarrean y forzan a los miembros de la carne. Cuando estos se devuelven hacia la carnalidad, producen disensiones entre la iglesia del Señor. La sabiduría de lo alto no nos lleva a tales acciones. Ya hemos estudiado bastante acerca de la sabiduría de lo alto en el capítulo 1. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, o sea, se refiere a la sabiduría de lo alto. La llave para la victoria sobre tales acciones es la crucifixión diaria de nuestras acciones carnales. El mismo apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego él mismo nos dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y entonces podemos decir y pensar pues en las cosas puras. Mire lo que también el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, pasemos al versículo 2. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En este verso Santiago señala que el egoísmo le hace a uno que esté como muerto en la calle, ventajoso para nada, en otras palabras. Un muerto en la calle, ventajoso para nada. ¿Por qué? Porque su egoísmo, que es un pecado que hace mucha destrucción, y la excepción, que diga la Iglesia de Cristo no es la excepción, su egoísmo es manifestado en las siguientes 5 expresiones. Mire lo que dice. Número 1, codiciáis. Número 2, matáis. Número 3, envidia. Número 4, combatís. Y número 5, pedís. Todo esto satisface los deseos o lascivias del placer, mirando hacia la carne, la cual nunca es satisfecha. Usted note cuidadosamente las siguientes 3 expresiones del texto. Dice, no tenéis, no podéis, no tenéis lo que deseáis. Usted póngale cuidado al aspecto negativo como lo dice con la palabra no. El hombre conoce esto, pero todavía continúa su búsqueda para su propia satisfacción. La carne está siempre alcanzando. En contraste, Jesús es el refrescante de nuestra sed. Dice en el Evangelio de Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Él es el que llena a los que tienen hambre y sed de justicia, dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que vemos, pues? Un seguidor de Cristo debe ser llevado por los deseos del Maestro y no estar envuelto en las pasiones de la carne. Esta es la llave de la felicidad y paz entre el individuo como entre la iglesia. En la última parte del verso 2, Santiago es muy claro que su fracaso es por no cumplir por el uso indebido de su vida de oración. ¿Por qué digo esto? La persona malvada está segura de que sus oraciones no serán contestadas. Lo dificultoso es el camino prometido para el codicioso. Yo no le puedo decir a una persona malvada que ore por mí. Yo no le puedo decir a un cristiano que está entregado rotundamente al pecado que ore por mí, porque son oraciones que no pasan del techo del lugar donde él las expresa. Entonces, usted note los siguientes pasajes sobre los deseos del malvado. Le voy a dar
al menos 4 citas. Dice en Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Proverbios 15:27 dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Salmos 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bueno, consecuencias adicionales de los deseos ilegítimos son vistos en los siguientes puntos, y yo le voy a mencionar al menos 10 puntos. Llevan a esforzarse deshonestamente, llevan a disgusto o disoluciones, lleva a contiendas y envidias, lleva a una disposición amarga, dañan a otros, llevan al hombre fuera del camino de Dios, llevan a unos a practicar el pecado, causan divisiones entre la gente de Dios, condenan el alma y por último se centra en el egoísmo y la indulgencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Que para el cristiano nada puede tomar el lugar de una correcta disposición ante uno de sus mensajes. Esto es esencial para honrar a Dios y mantener la paz. Bueno, ahora entremos al versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En el verso 2, Santiago dijo, no pedís. Ahora él está diciendo, pedís. Esto pareciera que es una contradicción, pero mirándolo de cerca en el texto griego, revela que este no es el caso. Lo primero de este verso es que no debe ser separado del verso 2, es decir, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Recuerde también que lo que precede podría estarlo recalcando. Recuerde también que la expresión del verso 2 es una mirada hacia atrás, pero es también el comienzo de un tópico. ¿Cuál es ese tópico? La oración. La voz media indica que ellos no pusieron sus corazones en sus oraciones. La acción es el sentido reflexivo, con la dirección viendo hacia uno mismo. Ellos estaban orando por razones egoístas y no en armonía con la voluntad de Dios. En efecto, parece que ellos estaban pensando pedir las bendiciones de Dios en sus prácticas de pecados y alcanzar sus objetivos carnales. Esto es duro de imaginar, pero esto muestra el poder que una vida dominada por los deseos carnales anulan los intereses espirituales. De este verso nosotros aprendemos las siguientes 3 cosas y se las enumero. Número 1, nosotros oramos mal cuando nuestros propósitos en orar no son correctos. Número 2, nuestras oraciones están erradas cuando pedimos a Dios
que nos bendigan en el cumplimiento, en la búsqueda de nuestras carnalidades. Y número 3, nuestras oraciones tienen éxito cuando oramos en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que la oración es una gran bendición para el Hijo de Dios. Él siempre estará cuidándolos completamente si tienen un corazón puro y honesto. Haciendo de otra manera, Él pedirá maldad. Bueno, entremos al versículo 4. Oh almas adúlteras. Con esta expresión Santiago completamente expone su condición. Espiritualmente hablando, ellos son culpables de adulterio. Ellos habían sido infieles al novio. ¿Quién es el novio? Cristo, su Salvador. Los cristianos están casados con Cristo. Esto es lo señalado por varios pasajes de la Escritura. Note las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, si leemos Romanos 7, 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriera, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Estos hermanos, igual a Israel, se fueron prostituyendo de Dios. Miren lo que dice Salmo 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaréis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ellos fueron infieles a su esposo, o sea, a Cristo. Y ser infiel a Cristo es ser infiel a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios 5:20 al 25 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También el apóstol Pablo escribió a los corintios en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, pero presentaros como una virgen pura a Cristo. Luego él dice, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios?
¿Qué es lo que podemos decir? Que ellos fueron adúlteros a causa de su comunión con el mundo. La palabra cosmos del idioma griego con K inicial es una palabra que es usada de varias maneras en la Biblia. Número 1, es usada para referirse a la raza humana. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2, es usada para denotar el universo en general. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y se usa para la aplicación a la tierra. Y dice en Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Número 3, es usada como personificación de cosas opuestas a Dios. Dice en Juan 2:15, Evangelio de Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Santiago 1:25, que ya lo hemos estudiado, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O un contraste para cosas espirituales. En este último sentido que Santiago está usando la palabra mundo, Juan dice de este mundo de esta manera, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este es un mundo de pecado y rebelión en contra de Dios. Esta es la verdad de la carne. Esto es triste, en efecto, para un hijo de Dios ser llamado a las tinieblas. Miren lo que dice Colosenses 1:11 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué vemos? Y entonces, pues, mire, pone un ejemplo que nos da el apóstol Pablo, el caso de Demas. Demas, como hizo, dice que se volvió al mundo. En 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, un cristiano pues, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Con todas estas manchas, la palabra para tales acciones, hermanos y hermanas, es mundanalidad. La amistad, como una regla general, es una buena cosa. El peligro, por lo tanto, es que uno puede hacer amigos con la gente indebida. Tales amistades serán erróneas. Esto es verdad en el caso del cristiano haciendo amigos con el mundo. La amistad con el mundo está sujetada por uno mismo
a las siguientes cosas, y yo se las menciono, se las enumero. Número 1, malas asociaciones. Los amigos normalmente se están encontrando juntos con gran frecuencia. Número 2, malos hábitos. La constante asociación lleva a participar en similares acciones. Tarde o temprano la influenciarán a gozarse con ellas en su vida de pecado. Número 3, malas asimilaciones. Poco tiempo después usted justamente será uno del grupo o de ese grupo. Número 4, mal amor. Uno es llevado a amar al pecado más que a Dios. Él también ama a aquellos que aman el pecado más que a Dios. Número 5, malos deseos. La amistad con el mundo nunca realmente satisface. Uno es llevado de una acción mala a otra. Mire lo que ya estudiamos en Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que puedo decir, mis amados hermanos y hermanas? Nuestra comunión con el mundo es claramente definida en la palabra de Dios. En el sentido de la influencia del mundo hacia nosotros a hacer el mal, nosotros debemos permanecer estrictamente separados. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el sentido de la obligación al mundo, nosotros estamos envueltos en dos obligaciones. Primero, nosotros debemos permitir que nuestra luz brille ante los hombres, que ellos miren nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre en el cielo. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Segundo, nosotros debemos predicar el Evangelio a todas las personas en el mundo. Dice Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por hacer esto, nosotros estamos dándole lugar que vengan de las tinieblas a la maravillosa luz. Nosotros debemos odiar el pecado y amar al pecador del alma. Dice el versículo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que las mundanalidades son solo una de las consecuencias del adulterio espiritual. La otra es la que hace de Dios nuestro enemigo. Estos hermanos no solo fueron culpables de hostigar el uno hacia el otro, sino también hacia el Dios quien les amó y dio su único Hijo engendrado para ellos. Ellos estaban deliberadamente fijando su mente en contra de la voluntad de Dios y que por lo tanto, dice Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es el por qué no es posible servir a dos maestros. Por eso dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Dios y el mundo, pues, Juan escribió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Juan 2, 15 y 17. Ya se ha dicho que el hombre no puede permitirse tener un enemigo. Si esto es una verdad en el sentido físico, ¿cuánto más es una verdad en el sentido espiritual? Ninguna persona puede permitirse tener a Dios como su enemigo. Al hacer esto está peleando y buscando batalla. Note algunas maneras como la persona viene a ser enemigo de Dios. Él se hace enemigo de Dios porque, número uno, él viene a ser un enemigo de la palabra de Dios. Él no la acepta por mucho tiempo. Dice Efesios 2, 5 al 8, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Número 2, Él viene a ser un enemigo de la gracia de Dios. Él no la acepta por mucho tiempo. Ya lo hemos visto en Efesios 2, 5 al 8. Número 3, Él viene a ser un enemigo del Espíritu Santo de Dios, a pesar de lo que hace. Dice Hebreos 10, 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Número 4, Él viene a ser un enemigo de la expiación de Dios. Es decir, que Él ha rechazado la sangre de Cristo, dice Hebreos 10, 26 y 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y número 5, Él viene a ser el enemigo de la gente de Dios. Él causa disensiones, causa divisiones entre ellos. Ya lo hemos visto en Santiago 4, 1 al 3. Y número 6, Él viene a ser un enemigo de la causa de Dios. Él dificulta y previene a otros de obedecer el Evangelio. Termino diciendo esto, mis amados hermanos y hermanas. Si nosotros somos gente de Dios, debemos hacer realidad que nuestra fe a Él sea completa todo el tiempo. Nosotros no debemos permitir que alguna cosa o alguien nos lleven y nos desvíen de nuestro primer amor. Que Dios siempre nos ayude a volvernos siempre en la dirección de su gran amor y misericordia. Solo esto tiene la profundidad
de una completa satisfacción de nuestras necesidades. Yo me quedo aquí, estimados hermanos y hermanas. Gracias por su valiosa atención que han prestado al mensaje de esta tarde. Siempre les recuerdo sintonizarse todos los lunes a las 5 de la tarde. Y quiero dar una aclaración. Este miércoles yo no podré dar el mensaje de la vida de ministerio de Cristo porque justamente a esa misma hora tengo una cita médica con el ortopeda para que trate sobre mi artrosis que padezco en las rodillas. Por lo cual pido sus oraciones. El día de mañana también, 6 de la mañana, tengo exámenes de laboratorio y también pido sus oraciones. Y por supuesto, vamos a despedirnos dando gracias a nuestro Señor y tomando en cuenta las necesidades de la hermandad. Oremos. Dios, Padre celestial y poderoso, estamos dándote agradecimiento por haber presentado tu palabra. Estamos pidiendo siempre porque nos permitas que este ministerio siempre sea difundido. Oramos por nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, quien ha sido recientemente operado. Oramos por los hijos de Mercedes Acevedo que vuelvan a la iglesia. Por la hermana Marina Chávez, paciente permanente. Por la hermana Gladys Monge, que pide y da gracias porque su nieta salió bien de la cirugía. Pide por su nieto Mateo que Dios conforte su corazoncito porque falleció su padre. Oramos por la hermana Isabel Chávez, por Rosa Chávez, por Ligia Esther de Ardón, por el hermano Alfonso Espino, por Sara Castellanos Rosas, por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, por la hermana Lupe Viuda de Ayala por su gripe, por la hermana Estebana Hernández de Jinotepe, Nicaragua. Oramos porque Cristo venga. Es necesario que Cristo venga. Y como ya lo han oído, por mis exámenes del día de mañana y mi consulta ortopédica el miércoles por la tarde. Gracias, Señor, por permitirnos todas estas bendiciones. Oramos también por la hermana Alicia Medina, por su hija Valeria, por Rubén y su nieta Valentina. Bendícelos a todos ellos. Dios Todopoderoso, todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos, todo te lo suplicamos, en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.